Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 20 de febrero y este miércoles pasado, pues, hemos iniciado la Cuaresma con ese miércoles de ceniza en el que se nos ha recordado nuestra condición mortal y al mismo tiempo se nos ha llamado a la conversión. Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver y al mismo tiempo convertíos y creed en el Evangelio. Son dos llamadas que van las dos de la mano. Es una llamada a abrir los ojos, a una paradoja, ¿no? Somos polvo y al mismo tiempo estamos llamados al infinito. Somos mortales en el tiempo y destinados a la eternidad. No hemos nacido para la intrascendencia. Entonces, comencemos el camino, ¿no? Y este camino es la llamada a la conversión. Y este tiempo de Cuaresma tiene un carácter penitencial que tenemos que ver como verdaderamente liberador. La palabra penitencia, pues, tiene unas connotaciones, arrastra, ¿no?, unas connotaciones negativas que tenemos que verdaderamente purificar. La penitencia es liberadora, es camino de liberación. Es verdad que la Cuaresma es tiempo de poda. Lo que duele cortar es lo que estorba para dar fruto. Pero démonos cuenta de que esa poda, aunque escueza, tiene que darnos alegría, porque esa poda de la penitencia de Cuaresma es entrenamiento del corazón para amar más y mejor. Para poder amar más y mejor necesitamos adentrarnos en ese camino de penitencia. Ayunar, hacer penitencia, es decirle a Dios: tú me bastas, mi corazón es tuyo, y yo no lo entrego a otras idolatrías. Mi corazón tiene dueño y ese dueño eres tú, Señor. Bueno, por lo tanto, ahora es tiempo de gracia. Ahora es día de salvación. Es un versículo que se repite mucho en este tiempo de Cuaresma, ¿no? Está tomado de la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Ahora es tiempo de gracia. Ahora es día de salvación. Hemos escuchado esas dos invocaciones en el miércoles de ceniza. Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Convertíos y creed en el Evangelio. Vamos a vivir con esperanza, con verdadera esperanza, este tiempo de Cuaresma. Dios tiene paciencia con nosotros en su llamada a la santidad y sin duda alguna, dentro de su designio, dentro de su proyecto, esta Cuaresma va a ser muy importante en nuestras vidas. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo Munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube, en el canal de En Ti Confío, como también en las plataformas de iVoox, Spotify y también Amazon Music, y también están colgados los programas accesibles desde la página web www.enticonfio.org. Bueno, vamos adelante y en este programa quiero hablaros fundamentalmente de dos cuestiones. Una,
una que es una noticia que, bueno, pues que ha saltado esta semana, que me ha parecido pues muy destacable, ¿no? Porque en España, fijaros, en España hay 2 millones más o menos y medio de musulmanes en este momento, ¿eh? 2,5 millones de musulmanes, casi un 5% de la población española ya es musulmana por efecto de la migración. Es verdad que existe un debate abierto en España muy importante sobre la prudencia de regularizar los flujos migratorios, haciendo prevalecer los flujos migratorios que tienen más facilidad de poder ser integrados, ¿no?, en nuestra cultura, frente a otros que se integran, que no participan de nuestras raíces culturales, espirituales, y que tienen una dificultad muy superior a integrarse, ¿no? Ese debate, que es un debate legítimo, está abierto, pero más allá de ello hay otra cosa, otra cuestión de la que no hablamos, que es, bueno, nosotros también tenemos, como cristianos que somos, tenemos el deber de dirigir, de presentar a Jesucristo a todos, ¿no? Y si estamos hablando de ir por todo el mundo anunciando el Evangelio, no vamos a anunciar a Jesucristo a quienes tienen otras religiones, ¿no? Digo, en este caso los musulmanes, pero los que viven entre nosotros, no hemos pensado que estamos llamados también a tener, ¿no?, pues una acción específica para anunciar a Jesucristo a los musulmanes que viven en España. ¿Eso no se nos ha ocurrido? Es que es obvio, ¿no? Es obvio. Bueno, pues la noticia de esta semana es que se ha creado una red, ¿no?, una red en Estados Unidos que tiene como nombre San Nicolás Tabelic, ¿eh? Es una red destinada para católicos moriscos. Bueno, le han dado este nombre, católicos moriscos. Por la palabra morisco se entiende los musulmanes que se han convertido al cristianismo, ¿no? Es una red misionera católica dirigida por laicos que proporciona asistencia a miembros de comunidades musulmanes que se han hecho cristianos. ¿De dónde viene ese nombre de San Nicolás Tabelic? Bueno, ha sido el patrono elegido para esta iniciativa. Fue un sacerdote y misionero franciscano croata del siglo XIV que proclamó abiertamente la fe cristiana ante las autoridades musulmanas. Se ha querido buscar, pues, el patrocinio de alguien que hizo de su vida la predicación de Cristo ante los musulmanes, ¿no? Bueno, pues fue martirizado por ello, junto con 3 compañeros, el 14 de noviembre de 1391. Y por lo tanto, vamos, está elegido, ¿no?, como patrono de esta red. Actualmente esta red cuenta con unos 300 miembros, y hay que decir que posiblemente es la primera iniciativa que se crea, que está configurada, ¿no?, para decir, tenemos problemas específicos. Estas conversiones suelen generar muchas veces grandes incomprensiones, persecuciones, muchas veces en el ámbito de la familia, y también pues yo creo que es una inspiración del Espíritu Santo, ¿no?, el que exista esa llamada a apoyarse y a estimularse y a iluminar también de qué manera, ¿no?, debemos de seguir anunciando también a Jesucristo ante nuestros bueno, pues ante nuestros coetáneos musulmanes. Llama la atención que también esta plataforma ha dirigido su mirada a Monseñor Fulton Sheen. Monseñor Fulton Sheen es un arzobispo católico estadounidense que falleció en el año 1979, que se ha anunciado ahora que va a ser beatificado dentro de poco tiempo, ¿no? Y la verdad es que Monseñor Fulton Sheen, él expresó públicamente que la Virgen María, en su advocación de la Virgen de Fátima, es el puente elegido por Dios para que los musulmanes puedan ser atraídos a Cristo. Atención a esto, ¿eh?
La Virgen María en su advocación de Fátima es el puente elegido por Dios para traer a los musulmanes a Cristo. Esto está dicho por Monseñor Fulto Sim, que todos los que habéis conocido un poco su figura, pues fue una figura que tuvo, la verdad, una fuerza comunicativa muy grande en Estados Unidos. Él tuvo unos programas televisivos, fue un predicador muy famoso, tuvo algunos programas televisivos incluso con 30 millones de espectadores semanales en la televisión en ese momento, recibió el premio Emmy, fue obispo auxiliar de Nueva York, hasta que fue nombrado obispo de Rochester. Bueno, digamos, pues alguien de gran influjo en el catolicismo del siglo XX. Bueno, pues esta expresión de Monseñor Fulto Sim, que la Virgen María en su advocación de Fátima es el puente elegido por Dios para que los musulmanes puedan ser atraídos por Cristo, tenemos que explorarla. Y de hecho esta asociación, ¿no? Esta asociación de musulmanes conversos al catolicismo, pues también se apoya en ella. ¿De dónde viene esta intuición? En primer lugar, de que el nombre de Fátima tiene un origen, ¿no? En el entorno de la cultura musulmana, porque Fátima era el nombre de la hija de Mahoma, y fue una figura muy venerada en el Islam, especialmente en el chiismo. La hija de Mahoma era Fátima. Y hay que recordar que la localidad de Fátima, donde la Virgen María se apareció, tiene también su nombre tomado de una princesa musulmana que en la Reconquista se convirtió al cristianismo. O sea, en la Reconquista cristiana de esas tierras de Portugal, hubo una princesa musulmana, se llamaba Fátima, y se convirtió al cristianismo. Y entonces el nombre nuestro de Fátima, de ese santuario, viene de esa princesa musulmana que se hizo cristiana. Y esto por una parte, pero no es algo meramente anecdótico, porque es cierto que María, la Virgen María, ocupa un lugar excepcional en el Islam. De hecho, fijaros, es la única mujer mencionada por su nombre en el Corán. En el Corán solo se menciona el nombre de una mujer, que es la Virgen María. Curioso, ¿no? A ella se le dice que es virgen elegida de Dios, que es pura, purísima, madre del Mesías, aunque claro, no dicen que sea madre del Hijo de Dios, que eso en la teología islámica se rechaza, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy curioso ver cómo María tiene esa presencia y esa es tan emblemática para poder ser un puente, ¿no? Desde el cual se realice un anuncio a los musulmanes. Además, el mensaje de Fátima es muy convergente, ¿no? Muy convergente quizás con una sensibilidad musulmana que puede entender esa llamada que el Señor hizo a la conversión, a la oración, al ayuno, a la reparación, ese anuncio de que también existe el juicio final, la posibilidad de la perdición del hombre. Todos estos son elementos que no chocan con la sensibilidad religiosa musulmana, porque ellos subrayan la importancia del ayuno, de la oración diaria, la conciencia del juicio final, la necesidad del arrepentimiento. Es decir, que María nos está ofreciendo una gran pedagogía para presentar a Cristo a los musulmanes. María aparece llamando a la conversión en un lugar con nombre islámico, que es Fátima. Fíjate bien, ¿no? Es como si María nos abriese el camino para presentar a Cristo como la meta, ¿no? Entonces, este es un puente, pero este puente hay que cruzarlo, claro. El puente es María, la Virgen de Fátima. Ahora tenemos que pedir a Dios que le dé a la Iglesia Católica pues carismas, como este que acaba de nacer, ¿no? Carismas con esa llamada, con esa conciencia. Y, bueno, pues y donde el Islam honra a María, ¿no? Como
mm, pues como una mujer santa nosotros tenemos que mostrar que no solo es la madre del profeta, que es la madre del Verbo encarnado y que es la madre de Dios y que es la madre de Dios. Bueno, por lo tanto, es una noticia hermosa la que se nos ha servido esta semana, el inicio, ¿no? Pues de esa red de apoyo de conversos que está recién creada hace un año más o menos, ¿no? San Nicolás Tabelik, red de apoyo para los católicos, perdón, para los musulmanes, ¿no? Convertidos al catolicismo. Le pedimos a Dios por todos aquellos que llevan adelante esta iniciativa y pedimos a Dios que en España y en otros países donde la inmigración musulmana va llegando, pues tengamos la capacidad de anunciar a Cristo. Este es el primer tema, ¿no? del que quería también hacerme eco. Pero hay también una segunda cuestión que en el día de hoy quiero compartir con vosotros. Vamos a ver, y es un tema de actualidad. Están pasando cosas bien serias en el plano mundial. Y yo ayer me hice eco de una noticia importante de alcance, una noticia, y es que la Santa Sede hizo público que descartaba, que declinaba la invitación que había recibido de Estados Unidos para sumarse al Board of Peace, que es una junta por la paz creada por Donald Trump para llevar adelante un plan sobre Gaza. Ayer fue presentado este plan, esta Junta por la Paz internacionalmente, y claro, como estaba pendiente de conocerse cuál era el posicionamiento de la Iglesia Católica sobre esta cuestión. La Iglesia Católica había sido invitada, la Santa Sede del Vaticano había sido invitado a participar de ese foro internacional, y os voy a decir que muchos estábamos rezando, yo por lo menos estaba rezando y diciendo: Señor, ilumina a los responsables de la Santa Sede sobre esta cuestión, porque me parecía de gran trascendencia, ¿no? Y bueno, finalmente la Santa Sede ha declinado esa invitación a participar en ese foro, ¿no? O en esa Junta por la Paz, y claro, porque en principio parece que la Iglesia siempre está para participar en juntas por la paz, pero claro, aquí había unos matices muy importantes, ¿no? Yo ayer envié a redes sociales el siguiente mensaje, lo voy a leer y entro un poco a comentarlo. Conseguir la participación del Vaticano en el Board of Peace, en esta Junta por la Paz, habría supuesto un fuerte respaldo a esta iniciativa, otorgándole una legitimidad ética de gran peso simbólico. Sin embargo, la Iglesia no podía avalar un proceso que se aparta de la legalidad internacional y de las resoluciones de la ONU sobre el conflicto palestino-israelí. Entonces, a ver, hay que empezar a decir que en esta iniciativa que ayer se hizo pública, bueno, pues tiene una participación pues en torno a 30 países. Es Estados Unidos, obviamente, quien la ha puesto en marcha y ha conseguido integrar los países árabes que tienen relaciones pragmáticas con Estados Unidos, ¿no? Arabia Saudí y los países que están en ese entorno. Otros países que ciertamente no son los que forman el núcleo del G7. Europa no está presente, excepto Hungría y Bulgaria. Y bueno, pues ha declinado su presencia el Reino Unido, Francia, Alemania, Japón. Más bien los países que se han adherido, ¿no?, a esta influencia son países, digamos, que están bajo una órbita de influencia de Donald Trump, claramente, ¿no? Claramente. Entonces, claro, ¿por qué fue invitado a la Santa Sede? Obviamente la invitación a la Santa Sede es muy singular, porque este es un foro que, entre otras cosas, quiere reconstruir Gaza y buscar fondos
fondos de dinero para reconstruir Gaza. Y claro, pues la Iglesia no dispone de esos presupuestos para participar en la reconstrucción de una nación totalmente destruida, con lo cual dice, bueno, pues es obvio que cuando se le invitaba al Vaticano a participar en este foro no se estaba buscando dinero, porque el Vaticano o sea, no tiene esos presupuestos de los estados, ¿no? De hecho, lo que la Iglesia Católica puede hacer en la reconstrucción de la guerra en Gaza ya lo está haciendo sin esperar este foro. Recordaréis que en Navidades se anunció que la Conferencia Episcopal Italiana pues anunciaba que iban a construir o reconstruir un hospital en Gaza, etcétera. O sea que las iniciativas que la Iglesia Católica puede hacer en su nivel, obviamente, ya las está haciendo sin esperar a un foro de este estilo, ¿no? Entonces, ¿por qué se le invitó al Vaticano? Si obviamente nadie esperaba, ¿no?, que el Vaticano, y obviamente eso se le dijo al Vaticano al invitarle, que no estaban esperando fondos, no, sino, bueno, otro tipo de participación. Hombre, pues porque la Santa Sede en las relaciones internacionales tiene un gran peso simbólico de legitimidad ética, y la presencia de la Santa Sede hubiese supuesto un respaldo moral a esta iniciativa. Pero claro, la Santa Sede tenía que discernir si no podía existir aquí una manipulación. ¿eh? Por eso yo dije en ese mensaje de ayer, la Iglesia no podía avalar un proceso que se aparta de la legalidad internacional y de las resoluciones de la ONU sobre el conflicto. Claro, pues es que es obvio que no podía hacerlo. Esta es una iniciativa que ha sido lanzada por Donald Trump como un foro, en principio, dirigido a supervisar la fase del posconflicto en Gaza. Reconstrucción, el gobierno, la gobernanza de Gaza y el seguimiento del alto el fuego. Pero enseguida fue presentado también por la Casa Blanca como con la ambición de actuar contra otros conflictos globales más allá de Gaza, ¿no? Entonces, claro, era como hay una sospecha, ¿no?, que es una plataforma generada, ¿no?, buscando personas afines a un político, al margen del carácter multilateral e independiente de los organismos internacionales. Es obvio, ¿no?, que eso está ahí presente. Y también es muy llamativo que en esta iniciativa no se haya hecho presente al pueblo palestino, porque obviamente a Hamás no se le iba a invitar, a un grupo terrorista, pero a la Autoridad Nacional Palestina tampoco se le tiene que invitar a este foro. Porque claro, recordemos que desde que se ha declarado el alto el fuego, por desgracia han continuado muchos ataques, ha habido cientos de muertos todavía, pero lo más grave es que desde que se ha decretado ese alto el fuego, no en Gaza, sino en Cisjordania, pues se han dado pasos muy serios, muy graves, como es el haber realizado nuevos asentamientos en territorios palestinos, y además en haber tomado disposiciones por las que el Estado de Israel se apropia de territorio palestino, diciendo que hay asentamientos judíos y por lo tanto los hacemos nuestros y derribamos las casas de los que y obviamente pues eso va en una dirección totalmente contraria a la posibilidad de poder buscar una solución pacífica, ¿no? Entonces, claro, en esta situación la Iglesia tenía que hacer un discernimiento que no es fácil, porque claro, decirle a Estados Unidos que no vamos a participar, pues está como diciendo, a ver, aquí hay unas finalidades que no son limpias, ¿eh? O sea, unas finalidades, el cardenal secretario de Estado ha dicho, no, pues claro, con todo el lenguaje diplomático,
pues que por una parte la Santa Sede pues tiene una singularidad, ¿no?, que le lleva a decir que es mejor no participar, y por otra parte hay cuestiones críticas que no están resueltas. Bueno, pues ese es el lenguaje diplomático en el que ha dicho, a ver, es que es obvio que este discernimiento había que hacerlo, es obvio, porque detrás de esta iniciativa hay el riesgo de una erosión del papel y legitimidad, ¿no?, de los organismos internacionales. Si se consolida un foro paralelo con capacidad para recoger fondos y decidir sobre la gobernanza local, se reduce el espacio operativo de las Naciones Unidas, ¿no? Y esto fragmenta el escenario internacional. Eh, claro, es un riesgo muy evidente de decir, bueno, pues a partir de ahora no hay una autoridad internacional, sino que la autoridad internacional será la que marque un presidente de gobierno en este momento. Claro, un presidente de gobierno que por otra parte dice, y cuando en Estados Unidos haya un cambio de presidente de gobierno, ¿qué va a pasar? ¿Va a quedar el mundo supeditado a lo que pasó durante 4 años de mandato por parte de un presidente? Después, a partir de esos 4 años, ¿qué va a pasar en el mundo? Claro, es que verdaderamente se está comprometiendo, el futuro de la humanidad, ¿no? Los parámetros en los que se ha movido el futuro de la humanidad. El hecho de que exista como un ignorar la autoridad internacional, pues es muy preocupante, porque también recordemos que el Tribunal de la Haya hizo, ¿no?, hizo un dictamen sobre el tema de la guerra en Gaza, un dictamen muy serio, y un dictamen que condenó tanto a Hamás como al gobierno de Netanyahu por crímenes de guerra. Hay una orden de detención internacional contra Netanyahu por crímenes de guerra dictada por el Tribunal de la Haya. Y claro, esa orden se ha ignorado completamente, y de facto pues lo que Estados Unidos ha hecho ha sido incluso perseguir a los jueces que forman parte del Tribunal de la Haya, retirándoles la visa para que no puedan ni siquiera en su vida particular pues llevar adelante. O sea, es que es una persecución a los organismos internacionales. Entonces es obvio, ¿no? Era evidente, pero es verdad que era difícil, que el juicio prudencial de la Santa Sede tenía que ser el de decir, no parece propio que la Santa Sede se integre en ese foro que tiene tantos temas o tantas cuestiones tiene sin resolver, ¿no? Sin resolver. Además, en un escenario de una gran inestabilidad, pues cuando se anuncia la posibilidad de un ataque de Estados Unidos y de Israel combinados entre los dos a Irán, al margen de cualquier mediación de un organismo internacional, sin que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tenga que decir nada. Obviamente estamos en una situación internacional muy delicada, en la que lo prudente era decir, no es prudente que la Iglesia participe en esa iniciativa. Por otra parte, el hecho de que en Europa únicamente, ¿no?, pues Hungría, Bulgaria hayan participado, el hecho de que es verdad que la Unión Europea a última hora envió un observador, pero diciendo que no participaban, pero vamos, ni siquiera yo creo que ha existido en Europa pues la tentación de, por ejemplo, pues la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, ha sido muy clara de su decisión de no participar en eso, lo cual creo que dice mucho en favor suyo, de no dejarse arrastrar por ideologías, porque creo que hay que tomar decisiones no desde las ideologías, tenemos que tomar decisiones desde nuestra responsabilidad que tenemos institucional y con el bien común, ¿no? Entonces, pues creo que la Santa Sede ha discernido, ha orado, ha puesto las cosas, ¿no?, en la presencia de Dios, y ha dicho, en este foro es lo prudente ciertamente es no estar, porque hay que evitar legitimar una solución impuesta desde fuera que excluye a los palestinos como sujetos políticos con derechos, ¿no?, que no tiene
perspectiva alguna de que el pueblo palestino pueda tener un futuro formando un Estado, ¿eh? En contra de todas las resoluciones de Naciones Unidas, en las que en las resoluciones de Naciones Unidas sobre la retirada de los territorios ilegalmente ocupados, etcétera, etcétera, se pasa absolutamente por encima de todo eso, ¿eh? Por encima de todo eso. Y creo que la Santa Sede no podía con su presencia avalar, ¿no?, pues una violación del derecho internacional. Bueno, vamos a tener un momento de oración. Estamos en el inicio de la Cuaresma y os voy a poner esta canción con la cual yo disfruté en la celebración de la ceniza en nuestra concatedral de San Nicolás aquí en Alicante. El coro cantó al final de la celebración litúrgica esta maravillosa canción, que es una de las canciones más preciosas con las que podemos entonar nuestra alma. Te seguiré, esta canción de Frisina. Eso es lo que deseamos, seguir con paso firme y fiel. Y para eso tenemos la intercesión de nuestra Madre, la fiel discípula de Cristo, la Inmaculada. Y digo esto a colación de que hoy se estrena en España pues una película, una docuficción que se dice, ¿no?, de 80 minutos sobre la vida de la Virgen María, sobre el misterio de la Inmaculada, ¿eh?
Tiene este título, Inmaculada, y hoy se estrena en España. Está, tiene como director a Mitchell Conrad y como intérprete a Mary Juswin. Bueno, pues distintos mariólogos reconocidos hablan de la Virgen María y de su cooperación en la obra de la redención. Hoy se estrena y saludamos pues una nueva producción. La verdad es que es llamativo y sorprendente cómo van proliferando las distintas iniciativas de cine, de documentales en torno a tantos temas de vida católica. Bueno, vamos a tener un momento de intervención vuestra de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y vamos a seleccionar algunas de las preguntas que han llegado a este correo. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Pues vamos a comenzar con la pregunta que nos envía una psicóloga llamada Ana. Dice: un cordial saludo. Con mucha frecuencia escucho y difundo sus contenidos. Son de gran bendición y muy edificantes. Acabo de escuchar cuando se refirió al cuarto mandamiento. Me despierta una pregunta que arrastro hace mucho tiempo. ¿Qué hacemos los laicos que hemos llegado tarde al verdadero evangelio y arrastramos ya el problema de familias desestructuradas y no podemos echar el tiempo atrás? Claramente tenemos que orar para que Dios obre milagros, pero ¿qué más? ¿Cuál sería la línea pastoral para nosotros? Personalmente caigo en una sensación de que ya estuvo mal y lógicamente seguirá mal, así que me cuesta sostener la esperanza. Bueno, lo que pregunta Ana, ¿no? ¿Qué hacemos los que hemos llegado tarde? Bueno, yo lo primero es que creo que hay que quitar de nosotros esa expresión, yo he llegado tarde. Ahora es día de gracia, ahora es día de salvación. El Señor es posible que estuviese mucho tiempo susurrándonos al corazón y que no lo hubiésemos atendido en su llamada, pero el caso es que hoy, aquí y ahora es tiempo de gracia. Y entonces el Señor tiene la capacidad, tiene el don de siempre partir del momento presente, sin perder tiempo en es que yo debiera, si esto lo hubiese cogido a tiempo, pero ahora ya fíjate con la cantidad de heridas que hay en esta familia, fíjate qué mal hicimos las cosas al principio, ahora ya, fíjate, yo a mis hijos no les eduqué bien, ahora cómo le doy yo la vuelta a esto, me he encontrado con el Señor más tarde, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas consideraciones de ese estilo. En primer lugar, yo diría dos cosas. Cuidado, porque las cosas que están mal son empeorables. Claro que las cosas están mal. Yo en mi familia, pues es que claro, hay muchas cosas desestructuradas. Cuidado, porque es que si el Señor no hubiese llegado ahora a tu vida, las cosas serían empeorables. O sea que ya es un regalo de Dios el que puedas en este momento poner la dirección en el buen rumbo para que no empeoren las cosas, porque las cosas son empeorables siempre. Entonces ya esto es un punto importantísimo. Y luego, ¿la gracia puede sanar? Sí, la gracia puede sanar. También es cierto que lo más frecuente es que la sanación no sea pues instantánea y no sea completa y total, sino que muchas veces tenemos que descubrir que Dios nos da la gracia de la sanación, pero al mismo tiempo permanecen en nosotros, pues claro, las cicatrices de tantas cosas que han pasado en nuestras vidas. Yo me acuerdo mucho de ese pasaje de San Pablo y la espina. Tenía una espina clavada en mi carne y yo le pedí a Dios que me quitase esa espina y por 3 veces le pedí quítame esta espina y el Señor me dijo te basta mi gracia. Sigue adelante con esa espina clavada. Bueno, pues es que es muy posible que de todas las historias que hayamos podido vivir desordenadas en nuestra vida, queden espinas clavadas, con las cuales tengamos que convivir. Pero, es decir, mira, aquí hay una clave. Sin perder la paz y sin hacer las paces. Sin perder la paz, porque tenemos esas heridas y esas cosas desestructuradas, que esa espina que tenemos clavada, que sin perder la paz. Ese es tu escenario de santificación.
pero sin hacer las paces. Es decir, que yo tengo que estar siempre en combate, tengo que estar siempre procurando, pues, abrirme a la gracia para intentar revertir el influjo de esas heridas, sin perder la paz, porque esta batalla va a durar lo que dure en nuestra vida, ¿sabes? Pero sin hacer las paces, que cuando venga el Señor me encuentre con la lámpara encendida combatiendo. Y esto es la gracia de la conversión. Fíjate que la santidad no es lo mismo que el perfeccionismo. La santidad es responder plenamente a Dios desde donde estoy. No es el perfeccionismo. Desde donde estoy, que ya parto ya de una pierna quebrada y una luxación del hombro, ¿sabes? Ya parto ya de eso. Pero la santidad es partir con estos bueyes tenemos que arar, como se dice, ¿eh? Por lo tanto, ¿no? Querida Ana, adelante en ese esfuerzo. Damos paso a una siguiente consulta. Paz Muguerza nos hace esta pregunta. Dice: estimado Monseñor, empiezo saludándole y agradeciéndole. Le escribo por si pudiera responder a la pregunta de un amigo, que yo estoy lejísimos de poder responder. Entendemos que estamos en este mundo de tribulación y del que Satanás es príncipe, porque Dios nos vistió y nos sacó del paraíso por haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios ha permitido nuestra salvación a pesar de nuestro pecado y por medio del sacrificio de Jesús. Si Jesús ha pagado por nosotros, ¿por qué en vez de esperar a que muramos en esta tierra, Dios no nos ha permitido estar ya en el paraíso? Muchas gracias y un cordial saludo. Se diferencia, en la teología católica, se diferencia entre la redención objetiva y la redención subjetiva. Cristo nos ha salvado por su sangre derramada en la cruz. En Cristo hemos sido salvados. Esa es la redención objetiva. Pero esa redención tiene que ser personalmente acogida. Y entonces, por eso, esta vida, el tránsito de esta vida, es la oportunidad en la cual estamos llamados a acoger la redención de Dios. Porque es un ofrecimiento de amor. Y el ofrecimiento de amor tiene que ser libremente acogido. La amistad se acoge, la amistad no se impone. La famosa frase de San Agustín: el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Tú estás llamado a abrirte a esa redención. Por eso, ¿por qué después de que Cristo nos ha salvado tenemos esta vida? Pues porque este es el escenario en el que estamos llamados, desde donde estamos, cada uno de nuestras situaciones, donde estamos llamados a acoger la redención que Cristo nos ha ofrecido. Porque es cierto, objetivamente Él nos ha salvado, pero tenemos que acogerlo, hacerlo nuestro, o sea, abrirnos a recibirlo, porque es una oferta de amor que libremente tiene que ser acogida por nosotros, ¿no? Esta es la respuesta objetiva. Me vais a disculpar que en esta oportunidad hagamos el programa un poco más corto de lo habitual, porque tengo que marchar a un encuentro que tenemos de provincia eclesiástica, y que también de paso ya pues pido que nos encomendéis en tantas cosas como llevamos, ¿no?, entre manos. Y reitero lo que he dicho al comienzo del programa, que ahora es tiempo de gracia, que ahora es día de salvación, que es un regalo, ¿no?, el que podamos tener esta oportunidad y esta cuaresma en la que el Señor nos llama a la conversión, nos llama a reformular nuestra llamada de te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.